Empezamos esta conferencia sobre la Biblia, que la titulamos El católico y la Biblia. ¿Por qué no solamente el hombre y la Biblia? Porque el creyente ve este libro de un modo muy especial. Es la palabra de Dios. Los creyentes saben mucho más que los otros hombres sobre este misterio. La fe nos da muchas certezas, muchos conocimientos que otros hombres no tienen. ¿Por qué no simplemente el cristiano? ¿Por qué el católico y la Biblia? Porque hay cristianos que no tienen muchas cosas, especialmente la visión de la Biblia, como los católicos. El catolicismo tiene un tesoro enorme y es cómo entiende la Iglesia Católica la Biblia. Y es muy importante, es un tesoro. Ahora vamos a ver un poco de la teología que tiene la Iglesia Católica sobre este misterio. Y a los católicos se nos pone la etiqueta de que nosotros no leemos la Biblia, de que no conocemos y que tiene un poco de verdad. Pero en realidad hay que decir que los protestantes, muchos tampoco leen la Biblia. Hay muchos que la leen y sacan provecho, pero también muchos la interpretan mal. O sea, la leen para daño propio. Y después los católicos hay que entender que tenemos la Biblia en nuestra vida cotidiana. La liturgia, los santos, todo lo que hacemos en la Iglesia Católica es bíblico. Es importante conocer el fundamento, pero seguro, el credo es bíblico, es un resumen de la Biblia. Y por eso, como católicos, hay que entender la relación nuestra con la Biblia es vital. La Biblia es el alma de la teología, es la fuente de la fe y de la moral. Sin la Biblia no podemos vivir como católicos. Y por eso hay que profundizar esta relación con la Biblia. Ahora en la conferencia vamos a poner 4 puntos, que son los que dijimos recién, para acercarse a la Biblia. Primero, conocerla. Nadie ama lo que no conoce. Segundo, vivir, o sea, poner en práctica. La Biblia es un mensaje para hacer algo. No es información, es para vivir. Es una doctrina práctica, para contemplar, importante, pero también para vivir. Tiene consecuencias prácticas. Hay que difundir la Biblia. Cuando uno recibe cosas buenas, naturalmente queremos comunicarlo. Y por último, defenderla. 3 cosas positivas: conocer, vivir y difundir. Pero también hay que ponerse con valentía y defender la Biblia. Es una actitud apologética necesaria. No es lo más importante, pero sí es importante. Bien, primero, la gran pregunta es ¿qué es la Biblia? Luego, ¿cómo es la Biblia? ¿Qué características tiene la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el contenido? Y lo más importante es cómo interpretar. Es lo último que buscamos. ¿Cómo hay que interpretar este texto? Para eso es importante saber qué es, cómo es y qué dice la Biblia. Pero el fin es interpretar. Bien, para decir qué es la Biblia, vamos a hacer 2 cosas. Una definición y una comparación con otro misterio. La definición la tomamos de la Constitución Dogmática sobre la revelación del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, sobre la revelación, y se llama Dei Verbum. Y dice así: la Biblia es la palabra de Dios, muy especial, palabra de Dios, en cuanto consignada por escrita. No es toda la palabra de Dios, es una parte, digamos. Y a través de hombres inspirados por Dios. Tratemos de explicar esta definición. Es muy sencilla, pero es esencial. Nos dice los puntos más importantes de la idea que tenemos los católicos de la Biblia. En primer lugar, palabra. ¿Qué quiere decir palabra? Si yo tengo algo adentro y les quiero comunicar, les quiero decir algo, lo que yo pienso, lo que yo siento, uso palabras y así revelo. Así demuestro lo que tengo adentro. Eso es la palabra de Dios. Dios comunica lo que tiene adentro, sus misterios, por medio de la Biblia. Y es palabra de Dios. Es una parte, dijimos, en cuanto consignada por escrito. Hay muchas otras cosas que no están escritas y que son parte de la revelación pública. Sabemos que hay este triángulo: Biblia, tradición y magisterio. La Biblia es la revelación en cuanto escrita y la tradición es la revelación
en cuanto que se transmitió oralmente, pero también hay otras cosas importantes. La predicación de los santos padres, escrita y oral, la arquitectura, el arte, la liturgia, cosas que se transmitieron de otro modo, no por escrito como la Biblia, sino de otros modos. Todo eso se llama el depósito de la fe. La fe está depositada en estas dos fuentes y la Iglesia toma de este depósito todo lo que enseña. La Iglesia recibe este depósito, la custodia, la interpreta y lo transmite. Entonces es importante, ¿no? Vamos a ver que el protestante justamente va a decir solamente Escritura. Nada de papas, nada de tradición, la Biblia. Eso es un error. Y los católicos tenemos muy claro este punto. Bien, Dios quiere revelarse a los hombres a través de otros hombres. Y este es el misterio. Dios podría haberse revelado directamente a cada uno de nosotros, pero quiso hacerlo a través de otros hombres. Y por eso es que les dio a algunas personas muy particulares, los escritores sagrados, los agiógrafos se dice, les dio un carisma, una gracia muy, muy especial, que se llama la gracia de inspiración bíblica, que es una gracia gratis data, o sea, gratis. Ningún escritor, pensemos en Mateo, él no merecía esa gracia, la recibió para bien nuestro. Es una gracia transeúnte, o sea que solamente en ese momento de escribir se le da la gracia. No es que todo lo que decía Mateo y todo lo que escribía era Biblia, no. Solamente para escribir ese texto que después quedó como Biblia. ¿Cómo entender este misterio de que Dios quiere transmitir sus pensamientos, sus misterios a través de hombres? Es un misterio, no lo entendemos. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar dentro de las realidades creadas cosas que nosotros sí podemos entender. Así explicamos todos los misterios. Lo que Cristo dice en la Biblia, lo que se revela es cómo, eso se llama analogía. Hay una cierta semejanza, pero hay también diferencias. Para explicar filosóficamente qué es lo que pasa cuando Dios inspira a un autor sagrado, se recurre a este concepto, a este principio filosófico de la causalidad instrumental. Con esto es la base filosófica. ¿Sí? Así uno entiende lo que pasó o entiende un poco lo que pasó. Pensemos en un pintor. Esto es causalidad instrumental. Un hombre, causa principal, usa instrumentos para producir un efecto. Acá vamos a encontrar, él es el actor principal, lo más importante, pero también son importantes los elementos que usa. Tiene que elegir bien los instrumentos y tiene que manejarlos bien. Y en el efecto encontramos huellas de la causa principal y la instrumental. Estas líneas corresponden al grosor del pincel, los colores a los colores elegidos, pero el modo de pintar corresponde a él, a la persona. Él es lo más importante. Dos causas, una principal, instrumental, tienen un mismo efecto. Y en el efecto encontramos las características de esas dos causas. Ahora vamos a la Biblia. Dijimos que era una analogía. Este misterio es más o menos algo así como la causalidad instrumental, en donde Dios es la causa principal y usa el instrumento, no usa un pincel, usa un ser humano. ¿Sí? El apóstol es un ser humano, los escritores sagrados son humanos y el efecto es la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos huellas de Dios, características que nos van a hablar de Dios y del autor humano. En la Biblia Pablo habla a su modo. Vamos a encontrar el modo de ser de Pablo en la Biblia. Pero también, como sabemos que Dios es el autor principal, vamos a encontrar cosas de Dios. Pero era una comparación, hay que distinguir, ahora hay que purificar. ¿Por qué? Porque Pablo no es un pincel que no piensa, que no siente, que no decide. Pablo es un ser humano y Dios quiso usar, y es un misterio, cómo Dios puede usar como instrumento, sin violentar la libertad de la persona que escribe, lo usa y es un instrumento de Dios. Es un instrumento vivo, distinto del pincel y de Dios. Cuando yo agarro un pincel para pintar, yo estoy moviendo el pincel exteriormente, yo agarro el pincel, Dios mueve interiormente. Es un misterio. Dejamos de lado la comparación y reconocemos que algo no entendemos, pero el mejor modo de explicarlo es este, la causalidad instrumental.
De esto se siguen muchas consecuencias, ¿no? Que, por ejemplo, si es divina, como es seguro, no pueden haber errores. Ahora vamos a ver entonces una comparación. Antes de pasar a decir cómo es la Biblia, vamos a comparar dos misterios. Un misterio que es el de la revelación bíblica, otro misterio que es el Verbo encarnado, el misterio que empieza un nuevo orden, esa unión de lo divino y lo humano. Así como en Cristo hay divinidad y humanidad, en la Biblia también es teándrica, tiene cosas divinas y humanas. Esto lo decían los padres de la iglesia, los papas. Esta es una citación de un papa. Así como el Verbo de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto el pecado. Atención, esa es la carta de los Hebreos. Las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se hacen semejante al lenguaje humano en todo. Todo lo que sea modo de hablar humano, Dios quiso asumirlo. Eso es el misterio, y Dios tiene un lenguaje mucho más alto. Él quiso nuestro lenguaje, lo quiso agarrar y usarlo, excepto el error. Él asumió todo lo que es humano para hablarnos, para revelarse a través de hombres, excepto el error, excepto el pecado, excepto la contradicción. Con esta comparación de dos misterios, uno empieza a entender un poquito más de lo que es el misterio de la Biblia. Es tan importante esta comparación que los errores cristológicos, las herejías sobre Cristo, se reproducieron en el campo bíblico. Así, algunos dijeron que la Biblia era solamente divina. No se puede hablar del aspecto humano, solamente es divina, un texto caído del cielo. Algunos dijeron que, como los arrianos decían que Cristo no era Dios, era un hombre de Dios, un hombre muy bueno. Bueno, la Biblia no es de Dios, pero habla sobre Dios. O, por ejemplo, el adopcionismo. Decían que Cristo era un hombre normal y la divinidad tomó esa naturaleza ya, que existía ya, y se hizo Dios. En Biblia, ¿qué pasa? Dicen que la Biblia era un libro normal, humano, y después Dios lo convirtió en divino. Eso está mal, es un error. El nestorianismo dice que son dos naturalezas juntas, no unidas, sino una al lado de la otra. En Biblia también, algunos dicen hay cosas humanas y hay cosas divinas. Eso está mal. Todo es humano y divino en la Biblia. Y el monofisismo, una sola naturaleza, también se dice que la Biblia es solamente divina, que no puede considerarse en ningún aspecto humano, sino es una falta de reverencia al texto sagrado. Bien, y el gnosticismo también destaca el aspecto humano y pierden justamente lo central, que es el misterio. Bien, ¿cómo es la Biblia? Es divina y humana. ¿Sí? Tiene aspectos profundísimos de Dios, pero también tiene todos los aspectos del lenguaje humano. Tiene unidad, o sea, no hay contradicción en la Biblia. No hay contradicción ad intra, o sea, entre los diversos libros de la Biblia, y tampoco ad extra, con las otras fuentes de la revelación. Es imposible que Dios, que es el autor de todos los libros de la Biblia y de la tradición, y el que guía el magisterio, es imposible filosóficamente. Es una cosa ilógica pensar que Dios se contradiga. Si aceptamos que Dios es causa principal de todos esos libros, no puede haber contradicción. Es necesario. Y si parece que hay contradicción, a pensar, a trabajar, porque no puede ser. Sería ilógico decir que hay contradicción en la Biblia. Es inerrante. Esta palabra no se usa ya. Hay miedo casi de usar la palabra inerrancia. Algunos teólogos dicen la vieja inerrancia, como que antes se decía que la Biblia no tenía errores, pero ahora nos damos cuenta que sí. Y van a usar la Dei Verbum, que la citamos hace poco, porque la Dei Verbum no usa más esta palabra, pero dice sin error. ¿Qué significa sin error? Inerrante. Y ellos van a decir, la Dei Verbum habla de la verdad salvífica. La verdad salvífica es comunicada sin error. O sea, solamente las verdades que hablan de algo que tiene que ver con la salvación. El resto de la Biblia pueden haber errores, no hay problemas, y ese es un gran error, porque los que hicieron este documento explican, no se está restringiendo, no es que solamente las verdades salvíficas están sin error, sino que todas las verdades reveladas en la Biblia
son salvíficas por ser palabra de Dios y por lo tanto no tienen error. ¿Sí? Eso es una cuestión muy actual. Y mucha gente tiene miedo de hablar de inerrancia. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades en la Biblia que pareciera que hay error. Y ahora vamos a tratar de explicar, dar algunos principios de solución. Es santa, la Biblia es santa. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que propone es santo y no hay ningún pecado, es impecable. Esto no quiere decir que todas las historias bíblicas son a imitar. La Biblia cuenta a veces, por ejemplo, pecados. Si pensamos en la historia de David, que mata a Urías para quedarse con su mujer, no es para que imitemos lo de David. Está contando el pecado de David para que consideremos el drama del pecado y la conversión de David. O Cristo. Cristo, por ejemplo, tenemos un principio seguro. Todo lo que hace Cristo es para nuestra instrucción. Es un ejemplo. Aunque parezca que está mal. Cristo se enoja y le pega a todos los comerciantes en el templo. Pareciera que Cristo perdió el control. No, imposible. Imposible que Cristo haga el más mínimo pecado. Es Dios. No puede ser. Hay que interpretar bien y ver por qué es que esa ira de Cristo es santa. Bien, así hay que considerar siempre. La Biblia nunca puede proponer algo inmoral. La Biblia permanece para siempre, no cambia. No se puede sacar ni una iota, una pequeña letra griega no se la puede tocar a la Biblia. Y sin embargo es viva. Hay una progresión en la revelación. Dios reveló cosas en el Antiguo Testamento destinadas a caducar, porque había otras cosas más plenas. Entonces lo del Antiguo Testamento era una preparación, una sombra para lo que iba a venir. Y la palabra de Dios es viva, se aplica a cada uno de nosotros. No es un texto de un museo que hay que estudiarlo nada más. Es una cosa viva que nos da luz en cada día de nuestra vida. Entonces, inmutable, seguro, la doctrina de Dios no cambia, pero se aplica, es una cosa viva que nos vivifica también. Bien, el contenido de la Biblia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Estamos ante una biblioteca. Son muchos libros. Son libros escritos en muchos años por distintos autores. Pero el tema principal es la historia de la salvación. Dios se reveló a través de palabras y de obras salvíficas. Dios intervino en la historia para que los hombres vuelvan al camino de salvación. La Biblia entonces, el mensaje principal es que el hombre fue creado con un fin sobrenatural, fue infiel, cayó, pecó, es un drama tremendo, pero hay un plan de Dios que se fue cumpliendo a lo largo de la historia y quedó testimoniado en las Sagradas Escrituras. Eso es la Biblia, la historia de la salvación, que todavía sigue. La Biblia habla también sobre nuestros tiempos y habla sobre los tiempos finales, ¿no? La Biblia es la historia de toda la salvación. Y en esta historia hay dos testamentos, hay dos pactos. Después de la primera infidelidad, Dios empieza a tratar de ganarse a los hombres. Y en el Antiguo Testamento hay diversos pactos que preparan el pacto eterno que se da en Cristo. Y así se revela progresivamente. Eso es un principio importante para la Biblia. Dios revela progresivamente. Cuando Santo Tomás comenta el libro de Job, dice que el tema de Job es la providencia de Dios. Y dice, al inicio de la revelación, se decía que Dios era providente. Y si uno hacía algo mal, recibe un castigo. Si hace bien, se recibe el premio. Y es muy fácil. Pero Dios de a poco fue más profundo. Y pasando diversas etapas llegamos a Job, que es el libro del sufrimiento del justo. Una persona que no hizo nada mal, ¿por qué recibe tantas penas? Y Santo Tomás dice, es un progreso, una revelación. Dios quiso revelar un poco más de ese misterio, de que Dios también es providente en esas cosas. A Job le sacó todo, permitió que pierda todo, pero Job recibió el doble y recibió sabiduría. Y finalmente Cristo, el justo de los justos, muere en cruz. Y hasta ese punto llega el amor de Dios. Y por eso que en la Biblia hay que ir buscando ese hilo de revelación progresiva. ¿Dónde termina o dónde tiene su culmen esta revelación? En Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Sagrada Escritura. Todo el Antiguo Testamento prepara el Nuevo.
Se dice que el Nuevo Testamento late, está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. ¿Sí? Hay una preparación, una sombra que va preparando la luz que trajo Cristo. Lo dijimos, la Biblia y el credo. Tienen que agarrar el credo y leerlo bíblicamente. ¿Por qué nosotros decimos que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué hablamos de Trinidad? Porque la Biblia lo dice. El credo es un resumen de todas las distintas citas bíblicas que hablan de ese tema, y después de muchas discusiones la Iglesia Católica, con la autoridad dada por Dios, dijo así hay que explicarlo brevemente, para que todo el mundo llegue rápido y con seguridad a esa verdad. Porque Cristo en un momento dice que el Padre es mayor, y después dice que yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Cómo se entiende? Hay mucha reflexión teológica para llegar al misterio de la Trinidad, como lo enseña la Iglesia Católica, y así lo decimos en el credo. Entonces, el credo es bíblico, hay que entender, tiene fundamento bíblico, y todo lo que hacemos los católicos es bíblico. Bien, el contenido de la Biblia se conoce leyendo la Biblia. ¿Sí? No hay otro secreto. Ahora voy a dar simplemente un par de indicaciones prácticas de cómo leer la Biblia, y vamos a ir a cosas muy sencillas, porque cada uno tiene su modo, cada uno tiene sus capacidades, sus tiempos, sus intereses. Pero en cuanto al orden, del principio al fin, ¿no? Es una cosa evidente, pero es difícil. Son muchos libros, muy distintos, muy difíciles a veces. Pero les aconsejo que no pierdan la oportunidad una vez en su vida de leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de corrido, sin entender todo. No se detengan a buscar muchas cosas prácticas y averiguar por qué la Biblia dice así. No. Traten de ir toda la Biblia para tener esa experiencia de todo lo que Dios reveló a los hombres. Y se van a olvidar muchas cosas, van a quedar sin entender muchas cosas, pero traten de leer toda la Biblia del inicio al final. Es una experiencia impresionante poder tener, que se puede hacer en pocos meses, tener ese contacto con todo lo que Dios quiso dejar escrito, ¿no? Su revelación escrita. Pero si no dan la fuerza, si no da el tiempo, si no hay posibilidades, empezar desde el centro para afuera. ¿Y cuál es el centro de la Biblia? Los 4 evangelios. ¿Sí? Empezar con los evangelios. Y de ahí continuar con los Hechos de los Apóstoles y avanzar con el Nuevo Testamento y luego volver al Antiguo Testamento. ¿Sí? Es importante porque es lo central, uno asegura, y uno se va a preguntar, pero acá hay muchas cosas que no entiendo, ¿ok? Para eso hay que leer también el Antiguo Testamento. Pero uno ya aseguró lo central, ¿no? Que es la doctrina de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Hay 3 modos posibles, que el primero es un primer contacto. Y en ese sentido, aconsejo de no detenerse mucho a buscar de cada duda que nos viene, buscar la solución, ¿no? Sino, hoy por hoy, la distracción es muy fácil. Uno lee algo en la Biblia sobre Israel. ¿Qué es Israel? Lo googleamos. Israel, hay Israel del norte y del sur. Ok, veamos esta historia. Del sur estaban bajo los... Del norte cayeron bajo los asirios. ¿Qué son los asirios? Y nos vamos yendo y la Biblia queda allá a un costado y vimos todas las páginas web que hablan sobre la Biblia, pero no estamos leyendo la Biblia. Entonces, primer contacto. Leer solamente la Biblia. Y leerla y leerla y leerla hasta que se nos haga natural. Sin estudiar. Segundo modo, estudiar, ¿no? Hay personas que se dedican a estudiar la Biblia, pero cada laico puede profundizar un poco más y sobre todo en nuestros tiempos. No hay excusa. Hay muchos instrumentos buenos y fáciles. Libros, cursos por internet, ya grabados, uno puede hacerlo cuando quiera. Hay muchas ofertas en parroquias de ir a participar de cursos bíblicos. Hoy por hoy se puede incluso estudiar las lenguas bíblicas. No seremos expertos, pero sí tener algunas ideas para ir un poquito más profundo en el estudio de la Biblia. Y finalmente la oración, ¿no? Es lo más importante, rezar con la Biblia. La Biblia es un texto que tiene una finalidad salvífica, quiere que lleguemos al cielo. Es el modo de comunicarnos con Dios.
Uno le puede preguntar a Dios qué tiene para decirnos y Dios nos puede decir mucho, ya lo dije, está escrito. Y por eso el contacto con la Biblia también tiene que ser un diálogo, eso es la oración, diálogo con Dios. Leo la Biblia escuchando la voz de Dios que me está hablando a través de esos textos. Y rezar, tratar de poner esa lectura, ese contacto delante de Dios para que Dios nos dé nuevas luces. Como dije, la aplicación, la Biblia es viva. La Biblia nos ilumina cada momento. Y eso depende de la vida de oración que tengamos, ¿no? Bien, ¿cómo interpretar la Biblia? Esto es importantísimo. Es el fin de todo el conocimiento. Hay gente que conoce muy bien la Biblia y la interpreta mal. Entonces no le sirvió para nada el conocimiento que tenía. Y para eso hace falta tener principios. ¿Cómo hay que interpretar la Biblia? ¿Qué cosas tengo que asegurarme para interpretar bien? Primero, según su naturaleza. Y dijimos que era humana y divina. Hay aspectos humanos y hay aspectos divinos que tienen que estar siempre presentes. Si en la Biblia se dice que el sol se puso, que cayó el sol o que se levantó el sol, y uno dice, bueno, pero en realidad no es así. Bueno, la Biblia lo dice, el sol bajó y la Biblia lo dice, pero es un modo de decir. Desde nuestra perspectiva, nosotros vemos que el sol se mueve, ¿no? Y por lo que se sabe, es el sol el que está quieto y nosotros nos movemos. Y uno podría decir, no, pero la Biblia lo dice. Bueno, la Biblia está usando modos humanos de decir. Es un modo de decir que Dios quiso asumir. Para interpretar bien hay que ver el aspecto humano, pero también el aspecto divino, ¿no? Es palabra de Dios. Y si yo digo que lo que estoy leyendo en la Biblia es un error, está mal desde el inicio. No puede ser. La naturaleza de la Biblia me dice, es imposible que haya un error. Ahora vamos a explicar un poco más en qué puntos no pueden haber errores. Según la Iglesia, la Biblia es un texto que lo recibe la Iglesia Católica y lo transmite. Y es muy importante, no es fácil interpretar la Biblia. No todos tienen la capacidad. La Biblia misma dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Y por eso es importante esa referencia a la Iglesia Católica. Es un texto difícil de interpretar y que la Iglesia, como madre que es, nos da interpretación segura y comprensible. Por ejemplo, en el credo, en la liturgia. Bien, después, según el texto y el contexto. Acá es importante el tema del sentido literal y el sentido espiritual. Hay muchas formas de explicarlo y por hoy muchas formas erróneas también como se presenta, pero la tradición católica siempre explicó esta doctrina del sentido literal y espiritual muy sencillo. Sentido literal es lo que dicen las palabras. Si la palabra dice maná, me está haciendo referencia a una realidad. Esta palabra maná indica ese pan milagroso que cayó en el desierto, ese rocío milagroso con el cual hicieron el pan. Entonces la palabra maná indica esa realidad histórica. Bien, el sentido espiritual no es la palabra, sino la realidad. Ese maná indica otra realidad. Y eso lo puede hacer solamente Dios. Que las palabras signifiquen cosas es muy normal, pero que las cosas signifiquen otras cosas lo hace Dios. El maná significa la Eucaristía. ¿Sí? Ese es el sentido literal y espiritual que hay muchos ejemplos, muchas aplicaciones en la Biblia. Pero es importantísimo el sentido literal, es la base. Hay que entenderlo bien. Y no es fácil entender algunos textos si no los conocemos en sus lenguas originales y no sabemos el contexto. Y por eso es importante leer la Sagrada Escritura en contexto. La Biblia misma ofrece explicaciones contextuales. Cuando los fariseos se enojan y dicen que los apóstoles no se purifican las manos, la Biblia explica por qué se enojan los fariseos. Porque es costumbre en los judíos, entre los judíos antes de comer purificarse las manos. Porque si no me explican eso, uno podría decir, pero no lavarse las manos es a lo sumo una falta de educación. ¿Qué importa eso? ¿Por qué los fariseos se enojan tanto? No, porque es una transgresión religiosa, hay un problema religioso detrás. Y por eso la Biblia, el evangelista, explica el contexto, para que se entienda bien lo que se quiere decir. Y por eso es importante conocer las lenguas, las culturas bíblicas,
la historia bíblica, la arqueología, hay que conocer el contexto en el cual se dio la revelación bíblica. La intención es importantísimo. A nosotros nos pasa muchas veces que hablando decimos una frase y la gente no nos entiende. Y uno que dice, no, yo quería decir otra cosa, pero vos dijiste esto. Bueno, sí, yo dije eso, pero quería decir otra cosa. Las palabras que yo dije tienen que ser objetivas, pero también es importante la intención, ¿no? Y buscando esta intención es que se hace difícil la Biblia. Y por eso necesitamos ayuda. Cristo, por ejemplo, va a decir en un momento, lo interpretan mal. Vamos a en nivel humano. Cristo, cuando le preguntan sobre la suerte de Juan, dice, y si yo quiero que éste permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué? ¿Qué problema hay? Y la Biblia dice, los apóstoles pensaban que Cristo decía que Juan no iba a morir nunca. Pero en realidad, entonces las palabras que Cristo dijo, las entendieron mal. Y otro ejemplo, por ejemplo, cuando Cristo dice que destruyan este templo y lo reconstruirán en 3 días. Entonces, los fariseos pensaban que se refería al templo de Jerusalén. Y la Biblia dice, no, él se refería a su cuerpo, ¿no? Entonces, Cristo está usando una metáfora, estamos todavía en el sentido humano. Y después habla de la reconstrucción, está hablando de un misterio ahora. ¿Qué quiere decir esta reconstrucción de su cuerpo? ¿Qué es la resurrección? Entonces, hay que buscar la intención del autor y muchas veces es difícil porque es una palabra divina humana que el aspecto humano es importantísimo, pero a veces Dios dice cosas más misteriosas, cosas que quizás el autor humano no quiso decir, pero hay un excedente, hay algo más que Dios, como autor principal, quiere decir, ¿no? Entonces es importante buscar eso, la intención del autor y no solamente el autor humano, de los dos, el autor divino y humano, que están compenetrados y tienen una sola intención. En sintonía con toda la revelación, es imposible que una interpretación sea correcta si se opone a otras partes de la revelación. La unidad es fundamental, porque Dios es uno y es causa principal de toda la Biblia y de toda la revelación. Si yo interpreto una parte de la Biblia en oposición con otra parte de la Biblia, es erróneo por lógica básica. Estoy diciendo una cosa estúpida, que Dios se puede contradecir. Si yo creo que Dios es la causa de todos y cada uno de los libros de la Biblia, no puedo interpretarlo así. Y por eso es que el esfuerzo del exégeta es buscar esa sintonía que existe a priori, antes de que yo demuestre. Tiene que ser, no puede haber contradicción. ¿Sí? Por eso el esfuerzo del exégeta es enorme. Hay textos que realmente parecen contradecirse y hay muchos problemas que no hay solución todavía. Y por eso hay que humillarse, esforzarse y seguir y aceptar los ataques de los demás que se escandalizan, ¿no? Como la cruz. El escándalo de la cruz para muchos no tiene solución. Y en la Biblia también vamos a encontrar cosas difíciles de responder. Estas cosas difíciles hay que decir mucho. Me detengo o cito simplemente la actitud de San Agustín. Él decía, ¿qué ocurre cuando yo veo en la Biblia algo que parece un error? 3 opciones. La primera, una traducción defectuosa. Alguien tradujo mal. Segunda, un manuscrito defectuoso. Alguien copió mal el texto bíblico. Tercero, yo no puedo entender por qué no es un error. Por mi debilidad. Pero nunca puedo decir que Dios es causa de error. Y Dios es causa de la Biblia, por lo tanto la Biblia no puede tener errores. Bien, pasamos al punto 2, más práctico y más breve también, que es vivir la Biblia. Dijimos que la Biblia es un texto para aplicar, tiene que iluminar nuestra vida, tiene que impregnar todo lo que hacemos. Y por eso es que de tanto leerla y rumiarla y meditarla, hay que volverse una sola cosa con la Biblia. De modo que uno empieza a pensar como la Biblia. Y uno juzga bíblicamente. Y uno me pregunta, ¿por qué haces eso? Nos pasa a las familias católicas. ¿Por qué hacen eso? Y por ahí no podemos explicar. Ya tenemos el modo de pensar bíblico.
razonamos ya con la Biblia de fondo. Para muchos, sobre todo si uno todavía no hizo el paso, es difícil. Y hay que tomar una decisión, lo cual implica mi esfuerzo, pero sobre todo la gracia de Dios que auxilia. Y finalmente saber que vale la pena. Es difícil, seguro, ¿no? Seguramente quedan muchos aspectos de nuestra vida que todavía no son evangélicos y que tenemos que tomar una decisión. Y a veces queremos hacerlo, pero no tenemos la gracia, no tenemos la fuerza. Y por eso es que viene la gracia de Dios a auxiliar nuestra debilidad. Vivir la Biblia implica la doctrina bíblica, aplicarla a mi vida. La ley fundamental, lo que resume la ley de los profetas, es el mandamiento del amor. Si yo hago algo católico o si yo quiero hacer algo como cristiano sin caridad, estoy obrando mal. Todo lo que yo quiero hacer, yo quiero defender la fe y para eso hago un asesinato, o si yo quiero promover algo bueno y para eso hago una injusticia, para eso robo, para eso miento, eso no puede ser católico. Por eso la caridad tiene que estar siempre presente en todo lo que hacemos como cristianos. Y así en la Biblia encontramos muchas doctrinas difíciles, confiar siempre en la providencia, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos sin tener todos los medios ya antes? Porque Dios va a ayudar. Cristo nos dice, confíen. El perdón, a muchos nos cuesta perdonar. Y sin embargo, sabemos por ley evangélica que hay que perdonar siempre. Siempre. Y eso cuesta, pero hay que practicarlo, hay que hacer el esfuerzo. El amor a la cruz. Muchos buenos católicos llegan al punto de aceptar la cruz. Pero pocos dan ese paso de amar y desear la cruz, como Cristo lo hizo. Cristo deseaba festejar esta Pascua, o sea, morir en la cruz. Y sin ninguna culpa Él fue y eligió ese modo de morir. Y los santos también. Todo lo que los santos dicen es el Evangelio aplicado. Si ustedes hacen ejercicios espirituales, hay puntos que uno dice, parece un poco exagerado, que San Ignacio diga que hay que ir en contra de la carne. Si uno tiene la duda y no está seguro, elegir lo que me desagrada. Uno compara con el Evangelio simplemente lo que Cristo dijo, aplicado de un modo concreto. Y todas las doctrinas de los santos es un modo concreto de vivir la Biblia, de vivir el mensaje bíblico. Bien, difundir la Biblia es una tarea importante porque recibimos un tesoro que no es para nosotros solamente, sino para transmitir primero en la familia. Teniendo una Biblia, leyéndola, tratar de tener una Biblia para niños. Yo de niño me acuerdo tener siempre mi Biblia con dibujos grandes, textos cortos, y uno pasaba todo el día viendo esas historias. Los chicos tienen que aprender de modo sencillo a conocer lo que Cristo, lo que Dios reveló. Una biblioteca bíblica, o sea, libros sobre la Biblia, de distintos niveles, para los jóvenes, para los niños, para uno mismo. Ir un poco más profundo, saber elegir libros que realmente fundamenten nuestra fe. Leer la Biblia en familia, buscar momentos para compartir también el mensaje evangélico y muchas otras posibilidades. Tener en la casa mapas bíblicos, juegos bíblicos, tratar de que la Biblia sea parte de nuestra vida familiar. Y en otros ámbitos, en el trabajo, entre los amigos, tratar de difundir la Biblia regalando buenas Biblias, saber elegir la Biblia correcta, regalarla, promover grupos de Biblia, charlas bíblicas. Hoy por hoy hay muchas posibilidades en Internet de participar en cursos, de invitar a otras personas. Muchas parroquias ofrecen cursos de leer la Biblia y profundizarlo y difundir buen material. ¿No? Hay que tomarse el tiempo para buscar cosas buenas, discernir, preguntar si realmente son buenas y difundirlo. ¿No? Hoy por hoy, gracias a Dios, hay muchas cosas muy buenas en Internet que uno hay que conocerlas, juzgarlas y difundirlas. El punto más difícil, porque hay que salir de la propia comodidad, muchas veces hay conflictos, pero hay que tener el valor y esa actitud apologética de defensa de la fe
en dos aspectos. Cuando atacan la Biblia misma o cuando atacan la fe católica con la Biblia en la mano. Los católicos hacen así, pero la Biblia dice... Bien, ¿qué tipo de ataques hay contra la Biblia? Hay gente que ataca la naturaleza de la Biblia, diciendo que no es palabra de Dios, que es un texto lleno de errores, por lo tanto una cosa ridícula. Hay otros que atacan sus características, entonces no es santa, tiene errores, hay contradicciones. Hay también defensas erróneas, ¿no? Uno puede defender mal la Biblia. Y, por ejemplo, decir, esto sería un error, que el texto bíblico no tiene ningún error. Y ahí entra un problema importante que hay que distinguir, lo que es la crítica textual. Es una ciencia que se dedica a ver el texto bíblico que tenemos y comparar todos los manuscritos que se conservaron y ver por qué hay diferencias. Porque hay diferencia entre los manuscritos que se fueron copiando y entonces ver por qué es que se da esa diferencia. Lo que hay que distinguir es esto, el fenómeno de la inspiración bíblica. Hay un momento en el cual Dios inspira. El momento en que Mateo, volvamos al ejemplo de Mateo, escribe el Evangelio, es una gracia transeúnte. En ese momento está recibiendo esa inspiración y ese fruto es inerrante, no tiene ningún error. Pero luego fue copiado eso por otras personas que eran cristianas muy buenas, Dios las asistió, pero no son personas inspiradas. Y por lo tanto en la copia de los textos se pueden introducir errores. Si yo digo con mucho celo, no, la Biblia es sobrenatural, no se puede tocar, no hay que pensar en esas cosas porque así se pierde la fe. No hay que hablar de errores en el texto bíblico. Atención, hay que distinguir lo que es el momento de la inspiración bíblica y la transmisión. En la transmisión se pueden dar errores y acá vemos esta diferencia. En el momento de la inspiración entra en juego la providencia extraordinaria. Seguro que no hay errores. Dios extraordinariamente le asegura, le da fuerza en la inteligencia, en la voluntad, para que no cometa errores. En la transmisión, Dios también asiste, pero no extraordinariamente. Puede permitir Dios que se den errores, pero ayuda. Si uno va a las conclusiones de la crítica textual, que es esta ciencia que se dedica a pensar toda la historia de la transmisión del texto bíblico en distintas lenguas, en distintos manuscritos, la conclusión es que la Biblia, el texto bíblico que tenemos hoy, es un texto muy seguro, es un texto confiable, reproduce el 94% del original y esos pocos problemas que se conservan son problemas secundarios, ¿no? Se dice del Nuevo Testamento hay como 200.000 diferencias entre los manuscritos, de las cuales 200 cambian el sentido de la frase, todas las otras son órdenes de palabras que faltan, y de esas 200 solamente unas 20 tienen una implicancia teológica, o sea, depende de lo que diga un manuscrito o el otro, se cambia la doctrina. Pero todas tienen, cuando hay un problema crítico de textual, hay un paralelo en la Biblia que revela la misma verdad y no hay problema textual, ¿no? Entonces, para defender la Biblia no basta decir, no, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, no hablamos de ningún tema que pueda parecer que es error. No, hay cuestiones que sí se puede darle error, pero siempre fuera del fenómeno de la inspiración bíblica. Si no, no soy lógico. O no creo que Dios es autor de toda la Biblia. El otro extremo es confundir o interpretar mal esta comparación entre el misterio de la encarnación y de la revelación bíblica. Un profesor mío en la universidad, en Roma, profesor de hermenéutica, decía, la Biblia es un hecho de encarnación. O sea, la palabra de Dios hizo carne, o sea, humana, con sus defectos, con sus límites, con errores. ¿Por qué? Porque errar es humano. Así razonaba él. Y entonces no entendió nada, porque justamente Dios asume todo el lenguaje humano excepto el error. Y él decía, no, errar es humano, mentir no, mentiras no hay en la Biblia, mentir es mucho más humano. Y sin embargo no lo aplicamos a la Biblia. Por lo tanto, esta persona explicaba
los aparentes errores, justificando, diciendo, la Biblia es una cosa encarnada, es una cosa bien humana, y como errar es humano, es importante no preocuparse tanto. El profesor decía, Dios no es como un padre con una persona, un jefe con un garrote controlando que el autor no se equivoque. Él es un padre y por el padre permiten los errores, ¿no? Es otra teología, es un error teológico que aplica mal esta comparación. Bien, ¿cómo comportarse? Primero, caridad, como dijimos. No se puede discutir con los protestantes faltando la caridad. No tiene sentido. Si yo por defender la Biblia falto la caridad, no tengo que defender la Biblia. Paciencia, porque los protestantes necesitan entender muchas cosas que nosotros damos por sentadas. También porque tiene estrategias para cansar al católico, las practican, saltar de cita bíblica a otra cita bíblica para cambiar tema, nunca aceptar una respuesta y proponer un nuevo problema. Hay que ser muy pacientes, pero también claridad. Hay que hablar con claridad y decir las cosas como son. Un ejemplo interesante es el padre Toro, quizás lo vieron en internet los que hablan español, un padre venezolano que hace apologética pública. Él aprendió, como los protestantes, de memoria las citas bíblicas detrás de lo que decimos los católicos y discute muy claramente, le dice, los protestantes están equivocados, están en la mentira. Y yo les voy a demostrar con la Biblia por qué la verdad católica es la verdad. Entonces hay que tener esa claridad y esa valentía de ir a discutir con caridad, como este padre lo hace. Es impresionante, es ejemplar como él defiende la Sagrada Escritura sin faltar nunca a la caridad. Y prudencia. Prudencia porque nosotros no podemos responder todas las preguntas que nos ponen. Y mucha gente pierde su fe justamente por eso. Viene el protestante con un tema que es difícil, uno necesitaría años para poder solucionarlo. Ellos en pocos segundos ya hicieron su respuesta y te exigen a un católico normal que no tiene estudios que responda rápido. Es imposible responder rápido. Por eso hay que ser prudente, no hay que ponerse a discutir sin saber, ¿no? Y esa sencillez del creyente es importante para conservar la fe. Con el tiempo uno va madurando y conociendo argumentos, pero no siempre se puede. Por eso hay que ser prudente, y también ser firme, decir, no, yo no entiendo todo, pero tengo la fe, el don de la fe católica, que me asegura que lo que estoy haciendo estoy bien. Y eso es justamente lo que Cristo supo. Cristo conoce al ser humano. No todos los hombres podían entender e interpretar la Biblia, y por eso dejó una institución que lo haga y que proteja a todos los otros más débiles. Esa función la quieren robar las otras religiones y decir, nosotros somos ahora los intérpretes. Porque no todos los protestantes son intérpretes. La mayoría repiten lo que dicen sus pastores, ¿no? Que es lo normal. El problema es que sus pastores no son los pastores puestos por Cristo, ¿no? Bien, dos modos de defender la Biblia. Cuando Santo Tomás dice cómo hay que usar las ciencias naturales, la filosofía, dice él, para la teología, para razonar la fe, dice que uno es para que se entienda mejor, ¿no? En positivo. Y hay dos modos de defender la Biblia. Primero, cuando me ponen objeciones contra la fe, demostrar. Si la objeción es falsa y yo puedo demostrarlo, decir, no, lo que estás diciendo está mal. Esta objeción no es así. Pero a veces no podemos, porque no hay en realidad una respuesta inmediata. Y quizás el problema se mantiene y no tenemos la posibilidad de responder. Pero dice Santo Tomás que un modo de defender la fe es demostrando que los argumentos contrarios a la fe no concluyen necesariamente. Hacerle entender a la otra persona que lo que él dice en contra de la fe es una teoría. Puede ser que sea así, pero hay muchas otras opciones. En crítica textual, por ejemplo, se trabaja con muchos manuscritos. Pero si uno se pone en exigente y hacen teorías, este texto fue escrito así porque tenemos todos estos manuscritos. Pero en realidad esos manuscritos son quizás un 5% del total de las evidencias. Y así uno puede decir, son teorías. Con estos manuscritos uno podría pensar que
pasó esto con este texto. Pero falta el 95% de los textos que no los estás viendo y por lo tanto el juicio en ese sentido no demuestra necesariamente lo que se quiere afirmar, ¿no? Y hay que tener, muchas veces es el recurso. Las objeciones contra la fe, no hay una respuesta directa que destruye el argumento, pero por lo menos se dice, es una teoría. Tranquilo, habría muchas otras opciones de cosas que no vemos que pasarán. Bien, enemigos de la fe católica con Biblia en mano. El judaísmo acepta solamente el Antiguo Testamento. Uno no puede discutir con los judíos con textos del Nuevo Testamento. Lo que hay que hacer es demostrar que el Antiguo Testamento espera un Mesías y que ese cumplimiento se dio históricamente solamente en la persona de Cristo. Pero no podemos usar el Nuevo Testamento. Para los ortodoxos también hay algunas diferencias en cuanto a la Biblia y en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, el tema del purgatorio. Ellos usan como cita, como demostración de que no existe el purgatorio, el diálogo entre Abraham y el rico Epulón, ¿no? La parábola que Cristo cuenta, en la cual Abraham le dice al rico Epulón que hay entre vosotros y nosotros hay un abismo. ¿Qué quiere decir? No hay nada al medio. Por lo tanto, no hay purgatorio. Y uno dice, el texto bíblico no está negando que haya purgatorio, está explicando la distancia que hay, pero no está necesariamente negando. Y además existen otros textos que hablan de la situación intermedia, después de la muerte hasta el destino eterno del cielo. Con los protestantes, hay muchas cosas para aclarar, pero una cosa importante es los principios que ellos tienen. Eso hablan de tres sola, que sería sola gracia, solamente la fe y solamente la escritura, ¿no? Y se jactan de tener esa sencillez en su fe. Pero, por ejemplo, el principio de la sola escritura, de que nosotros solamente creemos lo que dice la escritura, es un principio que va en contra de la Biblia. La Biblia misma dice, hay muchas otras cosas fuera de la Biblia. Hay una autoridad instituida, que es la Iglesia, para interpretar la Biblia. Al final del Evangelio de Juan se dice, Cristo dijo y hizo muchas otras cosas que si quisiéramos escribirlas no alcanzaría a todo el mundo para las bibliotecas que habría que construir. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que se transmitieron de otro modo. Bien, y atención, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos tienen una Biblia que está cambiada. Y a veces nos argumentan y dicen, miren lo que dice la Biblia. Y hay que tener cuidado y comparar con la Biblia real, porque ellos tienen una Biblia especial que tienen cosas distintas, ¿no? Bien, hay diversos enemigos de la fe católica con la Biblia, o sea, creyentes, pero que tienen otras dificultades. Dos cosas en este diálogo, en esta discusión, con los que nos ponen objeciones contra la fe católica. Primero, plantear cuestiones fundamentales. Ahora voy a poner un ejemplo. Pero es importante ir al por qué es que creemos lo que creemos. A los protestantes, por ejemplo, una pregunta que no pueden responder es por qué ellos aceptan que los libros de la Biblia y solamente esos libros son palabra de Dios. Y van a responder muchas cosas, uno le puede poner objeciones y la única respuesta es porque la Iglesia Católica lo dijo. La Iglesia Católica recibe la tradición apostólica que dice estos libros son para ser considerados palabra de Dios. Y en distintos concilios, en África en el siglo IV, después en Florencia en el siglo XIII y finalmente en Trento de modo definitivo, dice la Biblia que son textos bíblicos y que no. Porque los evangelios, por ejemplo, hay muchos escritos del tiempo de los apóstoles que hablaban sobre Cristo, se llaman los apócrifos, les decimos los católicos, que no son necesariamente libros falsos y herejes. Algunos sí, eran invenciones, herejías, pero otros eran libros cristianos buenos y que en algún tiempo algunas comunidades los consideraron como Biblia. Y después no son Biblia. ¿Qué pasó? Justamente la Iglesia que conociendo la tradición va analizando y con la autoridad recibida de Cristo define estos son los libros que hay que considerarse palabra de Dios y todos los otros los dejamos. Son libros buenos quizás, pero no son palabra de Dios.
Esa lista la acepta la iglesia protestante. Ellos después van a distinguir otros libros, los dejan de lado, pero la mayoría de los libros que ellos leen, todos, los creen que son palabra de Dios porque la iglesia católica lo dijo, y eso demuestra que ellos no son la iglesia verdadera. Bien, dar combate en cuestiones particulares, ¿no? Nivel de principio es importante para evidenciar que ya están razonando mal. Pero también hay que tener la capacidad y la valentía de ir a discusiones concretas. Y no es tan complicado. Hay libros muy buenos que explican cómo hablar con los protestantes, porque las objeciones son las de siempre y es muy fácil rebatirles. Y, por ejemplo, el padre Toro que comentaba, él cuenta que él, antes de ordenarse sacerdote, salió del seminario, porque él tenía vergüenza de ordenarse y no saber responder con la Biblia por qué los católicos creemos lo que creemos. Salió y estudió de memoria todas las citas y las discusiones, volvió a entrar y ahora hace un trabajo impresionante y discute con la gente de modo concreto. Y en los protestantes van a encontrar que ellos tienen preparadas muchas citas y hay que tener la capacidad de responder, y no es tan complicado, ¿no? Típica objeción: ¿por qué los católicos, por ejemplo, adoran a la Virgen? Si la Biblia dice que no adorarás. Primera respuesta: los católicos no adoramos a la Virgen. Existe un culto de latría, de adoración, que se debe solamente a Dios, y un culto de dulía, dicen los teólogos, que es de veneración. Nosotros no adoramos a los santos y a la Virgen, sino que la veneramos. Es muy distinto. A mí me pasó discutiendo con un protestante, me puso esa objeción, le respondo esto. Bueno, pero además el sacerdocio que ustedes tienen... Momento. Esta pregunta, ¿la entendés? ¿Nunca más en tu vida vas a decir que los católicos adoramos a la Virgen? No, porque además no. Primero tenés que mostrarme un poco de honestidad intelectual y decir que entendiste que los católicos no adoramos a la Virgen, y si uno la adora no es católico. Y que nunca más lo vas a decir. Si sos sincero, nunca más lo tenés que decir. Y cambiaba de tema y cortamos el diálogo. Porque hay que entender que el protestante tiende a pasar de tema a tema y no escucha la respuesta, no le importa, ¿no? Por eso hay que tener esa capacidad de discutir con caridad, como dijimos, pero no es tan complicado. La fe católica está toda fundada en la Biblia. A veces es difícil, a veces son pocas citas que fundamentan una u otra verdad de la fe, pero existen y están y se pueden explicar concretamente, y para eso existen hoy por hoy, gracias a Dios, muchos recursos de fácil acceso. Conclusión. En este encuentro tratamos de ser prácticos y queremos saber cómo progresar en nuestra relación con la Biblia, y simplemente los 4 puntos que propusimos: conocer la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, tratar de hacer ese ejercicio de vivir la Biblia, de aplicarlo a nuestra vida concreta, cotidiana, difundirla, tomar ese apostolado de hacer conocer a las otras personas la Biblia, y finalmente defenderla. Y para eso hay que formarse, hay que conocer más, y eso muestra el amor que tenemos por la palabra de Dios. En nuestro carisma se habla de evangelizar la cultura, que es simplemente eso: conocer el Evangelio de modo tan vivencial que nuestra vida es un evangelio. Y queremos que todas las cosas que tocamos se vuelvan evangélicas, se vuelvan realmente cosas que siguen los criterios del evangelio. Y por eso al hablar del fin específico del instituto se habla de cómo el evangelio hay que transformar con la fuerza del evangelio las cosas más profundas, los criterios de juicio, el modo de pensar. Uno puede conquistar una ciudad y obligarlos a ser cristianos, pero conquistar la inteligencia es lo más profundo que se puede hacer. Y eso hay que apuntar, y eso se puede, y eso es el acto de caridad más grande que podemos tener. Conquistar las inteligencias para que la gente piense según lo que Dios reveló. Los puntos de interés, las líneas de pensamientos. Y acá de vuelta, para que estén imbuidos de la fuerza del Evangelio, los modos de pensar, los criterios de juicio, las normas de acción. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En definitiva, porque somos católicos. Y eso significa que pensamos y creemos. Y esa creencia, esa fe,
está fundada en la fuente de la revelación, que son Biblia y tradición, recibidas por la Iglesia Católica y transmitidas para que nosotros en concreto podamos vivir la invitación de Cristo, la anunciación, podamos vivir lo que Cristo nos vino a pronunciar, a proclamar a través del Evangelio. Muchas gracias.